En América Latina se registran actualmente 286 pueblos indígenas. Los países con mayor proporción son Bolivia con el 62.2%, Guatemala 41%, Perú 24% y México con el 15.1%. Brasil tiene la mayor cantidad de los pueblos indígenas, seguido por Colombia, Perú y México. Los grupos pluriétnicos representan uno de los colectivos más desfavorecidos del mundo y han perdido sus derechos humanos con grandes consecuencias, como por ejemplo el caso que pondremos a continuación para el estudio. Extraño caso de abuso sexual infantil. Golpeada, maltratada, casi se me desnuda porque tenía un chorcito muy pequeño. Fue castigado por la ley indígena. Se le han aplicado 5 minutos de cepo. Prácticamente eso es alcahuetear. Pero estas mujeres piden justicia blanca. ¿Prevalece la ley indígena o la ley colombiana? Alejandro Chuqui fue castigado por los campesinos y por su propia madre, en la comunidad de Tzitzit, en la provincia del Cañar. El detenido fue acusado de violación a un menor de edad durante 3 años. Nuestra justicia lo que hace es sanear. En diciembre pasado, la madre del menor denunció este caso a la justicia ordinaria, por lo que fue encarcelado por 3 meses. Los padres del acusado pidieron que se le aplique las leyes comunitarias, mas no las legales, determinando así un castigo al implicado. Al señor les iban a sentenciar, según información y según la documentación también, como 20 a 25 años de prisión. Como castigo, poner plantas en la comunidad, más o menos 10.000, es que esas plantas tendrá que poner él, porque un año es como detenido, sigue dentro de la comunidad. $10.000 para sanear a la persona afectada. Entonces esto va a ser súper vigilado, controlado, tiene que hacer una rendición de cuentas y realmente queremos ver la evolución de la persona afectada. La asamblea se cumplió la mañana de este sábado y miembros de la comunidad respaldan este tipo de castigos. No tenemos ley como castigar de particulares. La mamá puede castigar como de la mamá misma. Yo veo que la comunidad hizo lo justo para hacer este arreglo. Los indígenas aplican un correctivo a miembros de la sociedad que han cometido acciones que dañan a otros miembros. Ejemplo de ello, pues, es este caso que se hizo público recientemente. En las imágenes se puede observar cómo azotan, vea usted, a este hombre señalado de abuso sexual contra una menor de 16 años. Según informaron las autoridades indígenas, el hombre fue sorprendido cuando cometía el ilícito, por lo que fue detenido por los vecinos y sometido a este castigo maya, que consistió en varios azotes ante la vista de toda la comunidad para que el agresor aprendiera la lección. En este, como en todos los casos, después del castigo, los indicados son entregados a las autoridades correspondientes para ser juzgados. Naciones Unidas ha sido pionera en la defensa de derechos de los pueblos pluriétnicos. La primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas se ha celebrado en Nueva York el 22 y el 23 de septiembre del 2014. Esta reunión ha sido una oportunidad para combatir puntos de vista y mejores prácticas para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la consecución de los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y cuenta para ello con 3 mecanismos especiales, como primero, un foro permanente para las cuestiones pluriétnicas, segundo, un mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas y por último un relator especial sobre los derechos de estos grupos. A nivel normativo, los pueblos indígenas están amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, que reconoce por primera vez sus derechos como pueblos pluriétnicos. También uno de ellos es la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, que considera el derecho de estos pueblos a la libre determinación. Ahora bien, hablemos sobre la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas que buscan desarrollar una actividad intensa en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. La OIT
Va en vanguardia en lo establecido de detalladas normas internacionales para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, mediante la aprobación de instrumentos tales como los convenios 169 y posteriormente el convenio 107. Es la OIT el primer organismo internacional que se ha preocupado por las cuestiones indígenas de manera sistemática. Ante el trabajo de investigación que planteamos como proyecto para la clase de Derecho Internacional Público, surgen algunas preguntas. ¿Cuál es el papel de los sujetos pluriétnicos en el derecho internacional? Pues bien, la OIT se encarga de respondernos, pues es esta la entidad que se ha encargado por promover y proteger los derechos de los sujetos pluriétnicos. Desde comienzos del año 1920, procura proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Las actividades de la OIT en relación con los pueblos indígenas y tribales se desarrollan en dos sectores principales. El primero, la promoción y supervisión de dos convenios sobre los pueblos indígenas y tribales, y la segunda, los programas de asistencia técnica destinados a mejorar las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas y tribales. En la actualidad, el Estado colombiano reconoce en su Constitución las diferentes etnias y culturas. El artículo 146 de la Constitución Política de Colombia nos dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial en el sistema judicial nacional de las comunidades indígenas. Por ello, les da la capacidad de autorregulación y les reconoce una jurisdicción especial. La Corte Constitucional, en sentencia C-139 de 1996, abordó por primera vez el tema y determinó que hacen parte del contenido de esta disposición. Primero, la facultad de la comunidad de establecer autoridades judiciales propias. Segundo, la potestad de conservar y proferir normas y procedimientos propios. Tercero, la sujeción de los elementos anteriores y a la Constitución y a la ley. Cuarto, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional, definición de competencias, sin que en todo caso el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada. Define la Constitución también que ellos pueden utilizar como colombianos, además de su propia jurisdicción indígena, la jurisdicción ordinaria cuando se encuentren con conflictos que a su saber y entender entren en las posibilidades de resolución que el marco de esta jurisdicción ofrece, si con ello no contravienen los marcos de competencia que habrán de respetarse. Asignar derechos, protección y garantías de los pueblos indígenas constituye una cuestión digna de ser protegida como patrimonio de toda sociedad internacional. Hablar de derechos de los pueblos indígenas no sería hablar de nacionalismo. Su protección, tanto por razones históricas como principios morales y humanitarios, se configura como compromiso de los estados y de la comunidad internacional, en aras de la preservación y el fortalecimiento de su herencia cultural, en beneficio de toda la humanidad. En cuanto a los límites, la primera sentencia que tocó el tema fue la T-254 de 1994, quien fue magistrado ponente Eduardo Cifuentes, haciendo referencia a una acción de tutela impuesta por un miembro de la comunidad Collaima, a quien el cabildo indígena le había impuesto como sanción la expulsión de su comunidad junto con su familia, así como la privación de la parcela que venía usufructuando. Dentro de esta se plantearon varios problemas jurídicos, los cuales se fundamentaban en establecer y aclarar los límites de la autonomía judicial y si la imposición de esta sanción debería perjudicar o surtir efecto en los terceros o allegados a esta persona. Se habla que en este caso se vulnera el derecho al debido proceso y a la prohibición constitucional de las penas de destierro y confiscación. Dentro de esta sentencia se analizan dos tensiones que son el estudio a lo largo de este trabajo investigativo, tales como la ambigüedad y vulneración del principio de diversidad étnica y cultural, y el reconocimiento y protección universal de los derechos fundamentales, y también entre el principio de la unidad y el principio de autonomía de los pueblos indígenas.
La Constitución colombiana salvaguarda, prioriza la universalidad de los derechos humanos y los impone como supremos e inviolables, de manera que no es posible considerar la violación de estos valores superiores. A su vez, se hace mención dentro de esta sentencia que las autodeterminaciones de los pueblos indígenas solo son posibles mientras no afecten la base de la visión en sociedad mayor. Las autoridades indígenas deben ceñir sus decisiones judiciales al respeto de los derechos fundamentales. La Corte, así, decide presentar una serie de reglas para dirimir conflictos que se presentan en el choque del orden jurídico nacional con las jurisdicciones especiales tales como: primero, a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. Las comunidades más aculturadas deben regirse en mayor grado por las leyes de la República que aquellas que conserven sus usos y costumbres. Segundo, los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. Tercero, las normas legales imperativas de la República priman sobre los usos y costumbres de la comunidad indígena, siempre y cuando protejan directamente el valor constitucional superior al principio de la diversidad étnica y cultural. Cuarto, los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales y dispositivas. En cuanto a esto, hay grandes dudas y cuestionamientos, ya que es un tema de larga discusión. El momento en que cada jurisdicción especial de grupos pluriétnicos puede admitir o permitir la intervención de una jurisdicción ordinaria o interna o más de una entidad internacional que vela no solo por el cumplimiento de los derechos de estos sujetos, sino por el incumplimiento de la ley. Llegamos a la conclusión que para erradicar, castigar o bien sea para prevenir comportamientos como el acceso carnal violento a menores o ya bien sea violaciones de los derechos de estos sujetos pluriétnicos, la forma en que se puede disminuir la comisión de estos delitos de acuerdo a la misma costumbre de estos sujetos que conservan es que el Estado, delegando funciones, los integre, haciéndolos conocedores de los derechos que el mismo Estado les otorga a estos sujetos sin importar su determinación de pluriétnicos, y a su vez les sea claro el punto en que si son sujetos de derecho por el ámbito de territorialidad, también son sujetos de obligaciones y de la necesidad que cumplan las leyes nacionales y que su actuar no vulnere el derecho de un tercero, que se encuentran bajo potestad de un Estado paternalista que velará por el cumplimiento de los derechos de todos sus habitantes, así este mismo se encargue de afectarlos. Siempre se debe velar por la protección del menor, sin importar la violación de la libertad de los sujetos pluriétnicos, ya que éste, por ser una persona protegida por la ley, no se podrá pasar por alto sus derechos por pertenecer a alguna de las etnias del mundo, fundándose en que se castigará según una jurisdicción especial. En cuanto al derecho público, tanto como el Estado Social Nacional busca un trato igual y parte del Estado acepta el multiculturalismo como miembros activos de la sociedad, ejerciendo, exigiendo y obligando sus propios derechos y el cumplimiento de los mismos. Para llegar a esta conclusión utilizamos gran variedad de bibliografía. Entre unas de ellas que vamos a mencionar a continuación será: primero, la acción afirmativa en la región andina y el Cono Sur, que su autora es Magdalena Claro, en la editorial Pamela Díaz Romero, en el cual hace la identificación y el análisis de los enfoques, alcances y debates sobre las políticas y medidas en favor de poblaciones excluidas presentes tanto en la jurisprudencia como en los objetivos y justificación de los programas especiales de desarrollo para. Segundo, el derecho internacional y derecho interno al sistema constitucional, que es su autor es argentino Santiago Pagliari, y es un artículo que recibió el artículo 9 de junio y aprobado el 5 de julio del 2011, en el que especifica que el derecho internacional remite al ordenamiento jurídico interno de cada Estado la decisión acerca de cómo habrán de incorporarse las normas del derecho internacional y el derecho interno, y que sobre la primacía del tratado internacional ante un eventual conflicto con una norma de derecho contraria,
Cabe recordar que tal como ocurriría al dictarse, se continúan regulando los vínculos entre el derecho internacional y el derecho interno, normas cuya vigencia no deben desatenderse. Dentro de esto, entendemos que, de acuerdo a otro ordenamiento jurídico, y como en este caso, verlo en la República Argentina, la relación entre el derecho internacional y los derechos internos de los estados, la relación jerárquica constitucional y tratados sobre la protección para los grupos pluriétnicos para atraerlos a colación, la integración del derecho internacional al sistema colombiano, que su autora es María Angélica Parada de la Universidad de los Andes, que hace un énfasis en el papel que ha tenido la Corte Constitucional en el proceso, el rol predominante de la Corte Constitucional y que las normas del derecho internacional pueden ser integradas al sistema jurídico colombiano de tres maneras. Primero, con un rango supralegal. Segundo, con un rango constitucional. Y tercero, con un rango de la ley. La regla general es que el derecho internacional adquiere el rango de la ley en el sistema jurídico colombiano, a menos que la Constitución disponga lo contrario. Y la forma en que este documento nos sirve para la relación que existe entre el derecho internacional y el sistema jurídico interno, y cómo este documento demuestra cómo la Corte se enfoca con el derecho internacional y los casos plasmados en este, y la forma en que el bloque de constitucionalidad ha jugado un papel muy importante en el reconocimiento del derecho a la consulta previa, no solo de los pueblos indígenas, sino también de las comunidades afrocolombianas.